Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Es un placer estar en la casa del Señor. Es un placer continuar en este nuevo año. Ya se terminó casi el mes de enero y el tiempo no se detiene. El tiempo vuela y estamos haciéndonos más ancianos. Estamos llegando ya al momento de la muerte. Bueno, no importa. Este mensaje de esta mañana se trata de la muerte y está con una interrogante: si estás preparado para venir al encuentro de tu Dios, si estás preparado para morirte este día y en dónde vas a pasar la eternidad. El pastor Jesús Rodríguez será el encargado de traer este mensaje para nosotros. Regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta mañana, amado Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor amado. Gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra, Señor, palabra que tú has dicho que es eficaz, que es poderosa para cambiar, que es poderosa para instruir, Señor amado. Yo pongo a tu pueblo en esta mañana delante de ti, Señor, para que tú crees en ellos esa sed, esa hambre de tu palabra, y permíteme, Señor, en esta mañana ser instrumento tuyo para traer este mensaje que cause efecto en sus corazones, en sus vidas, Señor, que salgan diferente a como entraron, Señor, que podamos volver a lo básico del Evangelio y poder darte el honor y la gloria y reconocerte solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hay un tema, hermanos, que muchas veces a las personas les cuesta escuchar o les cuesta comprender, y es cuando se habla de la muerte. La muerte es algo que ninguno de nosotros va a poder evitar. Tarde o temprano tenemos que llegar a ese momento. Y el día viernes que nuestros hermanos compartieron varios versículos, y uno de ellos que me había llamado la atención unos días antes, y sabiendo que me tocaba este domingo compartir la palabra, lo tomé como inicio para llamar la atención. Isaías capítulo 38, verso 1, y dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: oh, Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Como humanos, hermanos, nadie está exento a morir. Me acuerdo cuando preparaba este mensaje, hacía memoria de cuando comencé a estudiar en la high school en El Salvador, y a través de los años vi como muchos amigos que crecimos juntos, jóvenes con mucho futuro, con mucho talento, pero ninguno de ellos tomó en cuenta lo frágil que es la vida. Muchos perecieron jóvenes, muchos murieron en accidentes, muchos murieron asesinados. Y esa cosa, hermano, siempre me impactaba, porque miraba que la muerte es algo con la cual nosotros estamos caminando a diario. No necesitamos una enfermedad grande para decir se murió. No necesitamos que nos caiga un árbol o una roca gigante, no. Simplemente algo simple puede ser lo que nos mate. En el libro de Oseas, hermanos, hay un pasaje, y también este es otro profeta que anunciaba juicio. Hemos estado leyendo el libro de Isaías, en donde el profeta está llamando la atención al pueblo, al igual que a través de los años se ha venido llamando la atención a cada uno de nosotros. Y en el caso de Oseas,
Oseas capítulo 4, mire, el tema de esta mañana es: ¿estás preparado para venir al encuentro con Dios? Y en Oseas capítulo 4, verso 2 dice así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La historia de Isaías comienza de esta manera. Amos era un campesino. Estaba leyendo la historia de él. Él vivía en la región norte de Israel, lo que ahora se conoce como los Altos del Golán. Era un pueblo que estaba bendecido, hermanos. Si alguna vez usted ha visto videos, nosotros hemos estado en varias ocasiones en esos lugares. Los Altos del Golán era fronterizo con Siria y Líbano. Es un lugar muy bello, muy fresco, mucha vegetación. Entonces ahí se encontraban las tribus de Israel en el norte. Y estas tribus estaban tan cómodas, estaban dándose gusto porque había todo. En cierta oportunidad Amós llamó vacas gordas a las mujeres de ese lugar porque por lo opulentas que tal vez eran, o porque se encontraban tan bien, se encontraban tan tranquilos. Y el mal más grande que a un hombre le puede pasar es estar tan cómodo que lo hace olvidarse de Dios. Entonces el profeta constantemente, a través de todo ese libro, vamos a leer que él le estaba diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, dejen la comodidad, dejen todo eso, que todo lo tienen, y eso les impide muchas veces que busquen a Dios. Y Dios les hablaba, les decía. Entonces finalmente el profeta le dice: prepárense, prepárense, porque un día vamos a tener que encontrarnos con el Señor. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor, hermanos? ¿Qué cuenta podemos decirle al Señor cuando nos toque ese momento? En el caso de Isaías, del libro de Isaías, de Ezequiel, Dios, de Ezequías, Dios le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dios fue notablemente bondadoso con Ezequías al decirle que su muerte estaba cercana. ¿Quién de nosotros pudiera tener esa dicha? Que le digan: mira, vas a morir, prepárate. Lógicamente todos sabemos que vamos a morir, pero que le digan una fecha, que le digan un tiempo, es como aquellos que están condenados en la cárcel a morir por sus delitos. Yo me imagino que si ellos tienen la oportunidad de escuchar la palabra, entienden cuál va a ser el desenlace final, porque la muerte no es simplemente que se acaba al cerrar los ojos. En la Biblia se presenta la muerte como una separación. También habla que la muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Y todos aquellos hermanos que saben cuándo les va a tocar enfrentar ese día, lógicamente tienen que comenzar a prepararse, a arrepentirse de todo lo que ellos han hecho. Y cuando Dios le dijo eso a Ezequías, dice la palabra que él oró y le pidió a Dios que le diera chance, y Dios se lo dio. Hoy veamos el caso de Amós. Dios promete cumplir lo que ha prometido. Dios ya le había hablado al pueblo de Israel en los tiempos de Amós, hablándoles que se arrepintieran, hablándoles que se volvieran a Dios. Desde el principio, hermanos, desde el huerto del Edén, el hombre se alejó de Dios, el hombre se apartó de Dios, y por consecuencia
vino la condenación al mundo. Por consecuencia, hermanos, dice la palabra de que por un hombre entró el pecado y por otro entró también la misericordia. Cuando Dios le hablaba a Oseas que estuviese preparado para venir al encuentro con Dios, le estaba tratando de llamar la atención, de cautivarnos a nosotros, porque es un llamado también para cada uno de nosotros. Y este mensaje, hermanos, se ha venido repitiendo a través del tiempo, de que nos preparemos. Salomón también decía, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Cuando Dios nos dice que nos preparemos para ese encuentro con Él, esta fue una advertencia sobria, apropiada para todos los hombres. Dios nos estaba tratando de llamar la atención a cada uno de nosotros para que nos preparemos. Y cuando escuchamos esta palabra para cada uno de nosotros, tiene que venir a nuestra mente cómo nosotros nos podemos preparar. Hay tres formas en las que nosotros podemos entender este mensaje: de prepararse para venir al encuentro con Dios. Podemos decirlo como un desafío. Cuando alguien nos dice, prepárate porque te vas a enfrentar a un Dios justo. Es como aquel hombre que se prepara para una batalla con el mejor peleador. Lógicamente tú te tienes que preparar. Tú tienes que prepararte, entrenarte. Te vas a preparar mucho antes de subir a pelear con ese hombre. Y si tú sabes que este hombre es un campeón. Pero si vamos a enfrentarnos a Dios, es mejor que realmente nos preparemos. Esto puede entenderse, hermanos, que el profeta estaba desafiándonos a cada uno de nosotros. Y háganse esta pregunta: ¿realmente estoy preparado para enfrentarme a Dios? Otra cosa que podemos verlo, este llamado de Amós, es como una invitación a prepararnos para venir al encuentro con Dios, en una manera de invitación. Y esta es una bendición tan grande, hermanos. Este llamado de prepararnos para venir al encuentro con Dios no fue sino una bendición para Adán, porque desde la caída de nuestra naturaleza, la actitud del hombre ha sido constantemente esconderse, desobedecer, ignorar, pasar desapercibido. Dios nuevamente nos está diciendo, amados en el Señor, preparémoslo para ese momento, preparémoslo, hermanos, porque un día, tarde o temprano, nosotros vamos a estar delante del Señor. Pero tú vas a decir, ¿de qué me debo de preparar? La palabra, hermanos, nos indica muchas cosas que ya vamos a llegar a ese momento. Pero ¿qué otra cosa nos llama la atención cuando el profeta nos dice que nos preparemos para ese encuentro? Nos habla como un llamado. Reconocemos ciertamente, y cada uno está consciente de esto, que un día vamos a estar delante de Dios para rendir cuenta. Piense por un momento, hermanos, que un día vas a estar delante de Él, que un día te vas a encontrar con Dios. Es decir, que un día tenemos que enfrentar la justicia, cuyas leyes hemos quebrantado desde el principio. Vamos a tener que dar cuenta de todo pensamiento,
de toda acción, de cada una de las cosas que hemos hecho que han ido en contra de la palabra del Señor. Porque siempre la palabra del Señor nos habla que seamos humildes, a que caminemos rectamente. Dios conoce, hermanos, aún el secreto más íntimo, Dios lo conoce. Y de cada uno de esas cosas nosotros tenemos que dar cuenta. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos y tenemos que estar preparados para eso. ¿Y cuáles son las consecuencias de no estar preparado? Dice la palabra en Romanos, está el versículo en la pantalla. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, hermanos, ninguno hemos fallado delante de Dios. Hemos cerrado al blanco. Hemos cerrado al blanco, hermanos. Y si nos presentásemos sin ser justificados delante del Señor, si nos presentamos delante del Señor, en Apocalipsis capítulo 20, verso 5, dice que aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Entonces esto nos debe de ponernos a pensar a cada uno necesario, hermanos. Esto nos debe de motivar a nosotros. En el libro de Corintios, capítulo, no está ahí, pero dice así, 2 Corintios, capítulo 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno recibirá según lo que ha hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, mucha gente se conforma en una teoría de una religión que dice que muriéndose se acaba todo. Muchos piensan que al morirse hasta ahí estuvo, se acabó. No, hermanos, si la palabra nos dice que cuando nosotros muramos tenemos que estar en la presencia del Señor. Y Pablo les decía también cuando hablaba a los hebreos, porque está determinado, porque está definido en capítulo 9, verso 27 de Hebreos, que el hombre, dice, está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, siendo conscientes nosotros, hermanos, de estas advertencias que Dios nos hace, ¿cómo nosotros nos estamos preparando? ¿Cómo nosotros, hermanos, estamos llevando nuestra vida alejados de Dios o cerca de Dios? La frase que leímos en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta breve frase, destituidos, proviene de la palabra griega usterio, lo que significa que no llegan a la meta o sin alcanzar el final. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchas opiniones sobre el significado exacto de esta frase. Sin embargo, la interpretación más común y más apropiada es la siguiente: la destitución del hombre de la gloria de Dios significa que él no ha podido glorificar a Dios como él debe y que ha perdido su privilegio de tener o de reflejar a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de tener ese anhelo de reflejar a Dios, hermanos. De poder estar seguro, hermanos. ¿Sabe que mucha gente, desgraciadamente a mí me tocó ver morir a mucha gente? Personas que nunca habían conocido, que negaron a Dios. Y también he visto gente que ha conocido a Dios y se van con una paz tremenda.
estar destituidos de la gloria de Dios, hermanos, y presentarse sin estar preparado, creo que ha de ser lo más terrible. Hay un versículo en Jeremías que dice que es bueno caer en las manos de Dios como barro en sus manos, como el alfarero, que Él nos puede formar antes que perezcamos. Pero si esperamos hasta el último momento, también en el libro de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si todos estamos conscientes de que un día pereceremos, debemos de prepararnos y estar conscientes. Muchas veces, hermanos, yo en esta mañana le estoy hablando de lo básico, de lo que es el Evangelio, de lo básico que nosotros debemos entender. En una ocasión, esto es descrito en Hechos capítulo 16 y verso 30. Es la historia de Pablo y su compañero Silas. Ellos estaban detenidos en la cárcel cuando ellos tenían que ir andaban predicando y luego los habían metido por el hecho de predicar el Evangelio. Y cuando ellos los pusieron en la cárcel, podemos deducir de que estando en la cárcel, dice que ellos cantaban, adoraban y glorificaban, y creo con seguridad de que ellos le hablaron a todos los que estaban en ese lugar, presentándoles el Evangelio. Entonces, debido a la adoración que ellos tenían en ese momento, dice que vino un fuerte terremoto, y ustedes conocen la historia, ¿no?, de que las cárceles se abrieron. Entonces el carcelero, que posiblemente escuchó la predicación de Pablo en la cárcel, sabía lo que le tocaba a él por haber dejado que se escapasen los presos. Y en el versículo que leímos dice: y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Seguramente este carcelero sabía que iba a enfrentar la muerte y él estaba con pesadez en su corazón, sabiendo qué iba a pasar con él de que se muriera. Y luego Pablo comenzó a introducir el Evangelio, el mismo que ha sido entregado a cada uno de nosotros, de creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Nosotros, hermanos, de lo que realmente viene para un mundo que ha rechazado a Dios. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros necesitamos la salvación. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos qué tan necesaria es la salvación. Debemos ser salvos, hermanos, de la ira de Dios que viene sobre todo aquel que ha pecado. La salvación, hermanos, es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación, lo que le sucedió al carcelero de Filipo. Él pudo entender y pudo comprender que necesitaba a Jesucristo como Señor, porque Pablo ya se lo había dicho. Y Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros: si nos queremos preparar para ese encuentro con Dios, tenemos que prepararnos teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, porque Él nos va a librar de esa ira venidera. En Romanos capítulo 5 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. La doctrina cristiana de la salvación, en la doctrina cristiana de la salvación, somos salvos de la ira, y esto, hermanos, es del juicio de Dios al pecado. ¿Cómo ve Dios al pecado? Dios lo ve como una ofensa que nosotros le hemos hecho a Él. Leímos en Romanos, dice que pues mucho más estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo vamos a oír de la ira de Dios? Si le conocemos, si le recibimos, si le aceptamos. Y en 1 de Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pecado, hermanos, debemos entender esto, que nuestro pecado nos separa de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y si continuamos caminando en desobediencia, ignorando lo que Dios nos llama, ese va a ser nuestro destino. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tal vez usted va a decir, bueno, si yo soy bueno, yo me porto bien. Si el pecado que cometió Adán, ¿qué tengo que ver yo con el pecado que hizo Adán? Yo nunca estuve en el Edén, puede decir. Pero yo te voy a decir que tampoco estuviste en el Calvario y Dios te ha hecho parte de esa bendición, de ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero, ¿de qué somos salvos, hermanos? En la doctrina cristiana, ya dije esto, que somos salvos de la ira de Dios. ¿Y de dónde viene, hermanos, todo esto? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo sucedió esto? En Romanos, se lo voy a leer aquí. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley no se puede acusar a nadie de desobediencia. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron. Aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como el caso de Adán. En algunas cosas, hermanos, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación en el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a todos nosotros que un día fuimos pecadores, aunque no lo merezcamos. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la vida nueva, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cuenta. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecíamos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, hermanos, que la desobediencia de uno hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios nos ha declarado inocentes a todos. La ley apareció para que el pecado se hiciese fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Alabado sea el Señor. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos salvos, hermanos, por recibirlo a Él. ¿Se acuerda el primer pasaje que leímos en Isaías 38? Cuando se le dio este mensaje a Ezequías: vas a morir. En el capítulo 2 dice: entonces volvió Ezequías, puede leerlo en su Biblia,
Isaías 38, del verso 2 en adelante. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo a Jehová oración y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Yo creo que te detengas y pienses un momento. Cuando el profeta Isaías le dijo a Ezequías que iba a morir, él se amargó en gran manera y oró a Dios y le dijo todas las obras que él había hecho. Él le dijo: yo merezco vivir porque yo he sido bueno, he hecho tantas cosas. Si ponemos a hablar la historia, puede decir: yo tiré a todos los ídolos que habían en los montes, destruí la serpiente que había sido adorada por 800 años. Él se estaba justificando por medio de obras. Pero hoy nosotros no lo justificamos por obras, porque por obras nadie puede ser salvo. Somos justificados por la gracia de Dios que Dios nos ha dado. Entonces, ¿quién realiza la salvación, hermanos? Según de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios realiza esa salvación. Dios nos ha dado esa bendición, hermanos, de vivir para Él si le reconocemos. Dice en Tito capítulo 3, verso 5, quien nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Cómo Dios nos salva? ¿Cómo Dios nos salva, hermano? Qué maravilloso es saber que un día nosotros estábamos perdidos y con destino a la condenación eterna. Pero hoy tenemos acceso a la misericordia de Dios. En capítulo 3 del libro de Juan dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, la salvación es un hecho que se recibe por fe. ¿Y qué es la fe? De acuerdo a lo que Pablo decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Creámoslo, vivamos, y cuando somos salvos, frutos comienzan a fluir. Muchas personas quieren hacer obra para ser salvas, pero una persona salva comienza a dar fruto. Es un poco diferente a lo que la religión te dice. Y en Romanos capítulo 10 dice así: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Permitamos, hermanos, que Dios reine en nuestra vida. Permitamos que Dios habite en nuestro corazón, confesándolo a Él, pidiéndole a Él, hermanos, que tenga misericordia. ¿Cómo Dios nos salva? En Efesios capítulo 2, versos 5 al 8 dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y el 6 dice: y justamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es don de Dios. Hay un canto que cantaba
Cantábamos antes, ya no lo hemos cantado por mucho tiempo, porque muchas personas se confunden al pensar y poner su mirada. Sabe que toda la gente sabe que necesitamos salvación. Toda la gente sabe y entiende, porque no hay ninguno que ignore esto, que va a morir y que necesita salvación. Pero ¿en quién realmente han puesto sus ojos para alcanzar la salvación? Hechos capítulo 4 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No fue María, no fue José, no fue Buda, no fue Hare Krishna, no fue Alá, para los que escuchan en otros lugares y saben que un día van a enfrentar a Dios. No fue nadie de ellos, todos ellos están en sus tumbas. La tumba de nuestro Dios está vacía y Él es Jesucristo. ¿Te has preguntado cómo se recibe la salvación, hermanos? ¿Cómo recibimos ese regalo tan grande que Dios nos ha dado? ¿Cómo nosotros podemos ser parte de ese grupo que vamos a estar gozándonos en la presencia de Dios en alguna ocasión? En Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo recibimos la salvación? Usted está en esta mañana, en este lugar, usted está oyendo a través de este programa el evangelio. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra del Señor. A través de la palabra de Dios, nosotros entendemos y comprendemos cuál es el camino que Dios nos ha mostrado. A través de la palabra encontramos, hermanos, que debemos de recibir al Señor como Dios. Debemos de arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Tenemos que dejar el pecado, abandonar el pecado y vivir para Cristo. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Dios está hablando a tu vida en esta mañana. Dios te está diciendo realmente: ¿estás preparado para ese encuentro con Dios? ¿Cuántos de nosotros tal vez ya no vamos a regresar el domingo? Espero que todos. Pero nadie tiene seguro, hermanos, qué va a pasar mañana. Salmo 103 dice: nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, crecemos y florecemos. Pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Y Santiago decía: la vida de ustedes es como la neblina que aparece por un momento y luego desaparece. El salmista también dice que la vida es como la sombra que pasa. Amados hermanos, debemos de estar preparados para ese momento. Debemos de estar listos cuando Dios nos llame a su presencia. Pero ¿cómo recibimos esa salvación? ¿Cómo nosotros recibimos? En Efesios 1:13 ya leímos esa parte, ¿verdad? ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese paso? ¿Sabe que hay iglesias en donde la gente llega, pero cuando se le pregunta: ¿a dónde irías tú si murieras hoy? Mucha gente no sabe contestar esa palabra porque no está seguro. Mucha gente siente temerosa porque no tiene la convicción. Hace unos 40 años, cuando mi abuelita estaba viva todavía, ella estaba padeciendo una enfermedad bien grave
y ella cantaba un cántico que tal vez lo hemos escuchado por mucho tiempo. Dice: las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no habrá, solo se oyen los lamentos y la desesperación. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Y ella la cantaba casi todas las noches. Y yo me ponía a pensar qué bonito va a ser cuando nosotros cerremos los ojos para siempre en este mundo y lo podamos abrir delante de la presencia del Señor. Pero ¿cómo se logra eso, amados hermanos? Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyésemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, que la resurrección de Él fue la victoria nuestra, hermanos, vamos a ser salvos. Podemos caminar confiados, podemos caminar sin temor a la muerte. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pudiéramos tener esa convicción en esta mañana cada uno de nosotros, que no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa la enfermedad que me esté destruyendo o la situación que esté pasando, yo tengo la convicción de que Dios me va a recibir cuando me toque partir. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesemos a Jesús, hermanos. Hace unos días también teníamos esa plática con mi familia, íbamos en camino para casa en Guaymanalo. Y yo les hacía esa pregunta: ¿qué pasaría si tenemos un accidente y todos morimos? Y hubo un silencio en ese momento y yo creo que ninguno de mis dos hijos y mi esposa me contestó. Podemos tener la convicción, hermanos, que hemos tomado la decisión correcta de estar preparados para ese momento. En Juan capítulo 16 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos capítulo 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios quiere que en esta mañana tú tengas la seguridad, amado hermano. Ese es el propósito que tú vienes a congregarte, a adorar y glorificar a Dios. Cuando un pueblo es consciente de la salvación, no se le tiene que invitar que venga a la iglesia, no se le tiene que invitar que glorifique a Dios, no se le tiene que invitar a que se esfuerce, a que haga lo justo y lo recto. Esos son frutos de una persona que realmente está seguro de lo que Dios ha hecho por su vida. Cuando tú has experimentado la salvación y tu destino es la eternidad, Dios está esperando de ti una adoración genuina, una adoración y un agradecimiento espontáneo. Dios te está llamando en esta mañana nuevamente. ¿Estás preparado, amigo, hermano, para venir al encuentro de tu Dios? Dios quiere que lo estés. Y esta mañana yo te quiero invitar a que te pongas de pie y medites por un momento. Y pienses, hermano, realmente. Hay un proverbio, no es de la Biblia, pero
habla de lo curioso que es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Pero a todos nosotros, no sé cuántos días, no sé cuántos meses, cuánto tiempo nos queda, pero de llegar a ese momento vamos a llegar. Apocalipsis capítulo 20, 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros quisiéramos tener la seguridad de que cuando Dios abra su libro diga, Federico León, Nelson, Carlos, y el nombre de nosotros esté ahí. Y podamos recibir ese regalo tan grande de la vida eterna que solamente Dios nos puede dar. Yo no sé si tú estás seguro de eso, hermanos. Pero yo te quiero en esta mañana invitarte a que hagamos esta oración del pecador. Que lo reconozcamos a Él. Que si nunca lo hemos recibido, recibámoslo en esta mañana. Si hicimos la oración y no estábamos conscientes de lo que esto significa, podemos hacerlo y pedirle al Espíritu, Señor, dame convicción de lo que realmente estoy haciendo. El esfuerzo humano que he hecho por hacer riquezas de nada me va a servir. Cuando me muera no me voy a llevar nada. Todo va a quedar. Pero lo que me voy a llevar va a ser el deseo de haberte adorado, bendecido y de haberte recibido en mi corazón. Porque yo quiero verte un día que me digas, ven, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a hacer esta oración y le voy a pedir que la repita. Señor Jesús, te pido en esta mañana, Señor, que me perdones, que me arrepiento, Señor, de mis pecados. Ven a mi corazón en esta mañana, Señor. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú te levantaste de los muertos, Señor. Que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Y con tu sangre preciosa me limpia de todos mis pecados. Y por tu gracia, Señor, yo puedo llegar ante ti humillado, reconociéndote que tú eres mi Dios, mi Salvador. Gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú hagas el milagro en nuestros corazones de vivir para ti, de honrarte a ti, Señor, de vivir estos últimos tiempos, Señor, dedicados a buscar tu presencia y a honrarte, a glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios, hermanos, y alabe su nombre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias. Que Dios les bendiga una vez más, mis queridos hermanos y amigos. Bueno, el mensaje fue una bendición para nuestras vidas, ya que nos previene a prepararnos para un momento crucial que es el morir. Y la verdad de las cosas es que muchas personas no se preparan para ese evento. Yo les soy sincero, hace más de un año tuve un ataque al corazón. Nunca pensé que alguien se muriera de un ataque al corazón, pero después supe que miles y miles de personas se mueren del corazón. Bueno, ¿qué tan preparado estaba mi vida? ¿Y qué tan preparado está la vida de usted como para decir, estoy listo para que el Señor me lleve? Cuando nosotros aceptamos a Jesús de Nazaret en nuestros corazones y en nuestras vidas, y cuando somos salvos por su gracia bendita, es el momento en que Dios ha preparado nuestras vidas, porque hemos creído en Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, los cristianos ya no morimos, sino que pasamos de muerte por el pecado, muerte por las circunstancias, muerte por la enfermedad, muerte por el sufrimiento. Pasamos de muerte a vida cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Los cristianos ya no morimos, solo nos movemos
para otro estado, nos movemos para otras circunstancias, nos movemos para esperar el reino de Dios y viviremos con Él eternamente. Entonces vale la pena esta preparación. El resultado es el que dijo el pastor Rodríguez: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret, el que murió por nosotros para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y para establecer su reino y llevarnos con Él. Y con esa esperanza, con ese gozo, estamos aquí. Estamos sirviéndoles, estamos haciendo su voluntad, estamos esperando el momento. Yo jamás me imaginé que fuera a llegar a vivir tantos años y mírenme, aquí estoy todavía. Siempre cuando me convertí al Señor, yo decía: Señor, con 50 años que me des, gracias por esos 50 años. Ya casi va el doble y todavía estoy aquí. Bendito sea el Señor porque me ha dado la vida con un propósito para servirle, y si ese es su propósito, aquí vamos a estar trabajando para la obra de Dios hasta que el Señor nos llame. Pero para ese tiempo, se supone que ya debemos estar preparados. Bueno, pues que no se suponga, sino que estemos preparados, y que cada uno de ustedes, no sabemos a qué horas le va a llegar la muerte, no sabemos, pero es importante que esté preparado y sepa que va a ir a un encuentro con su Dios, porque usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Si no lo has recibido, ahí en donde estás, yo te invito para que hagas la oración que hizo el pastor Jesús y que le digas al Señor: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, te pido que perdones mis pecados, limpies mi vida de toda maldad. Siento mucho haber pecado delante de ti, me arrepiento, te pido perdón, Señor, porque quizá alguna vez no lo quise hacer, pero lo hice y soy culpable. Pero tú moriste en la cruz y pagaste el precio por mi pecado. Fuiste propicio a mis iniquidades, y tu palabra dice que por tu llaga somos nosotros sanados. Y Señor del cielo, que tú nos has dado salvación a través de tu sangre preciosa. Señor, te damos gracias por eso. Te pido en estos momentos que tú salves mi alma, mi corazón te lo entrego. Abro mi corazón para que entres a mi vida y me llenes de tu presencia. Saca todo lo malo de mi vida, todo mal pensamiento, toda mala costumbre, todo hábito, todo vicio. En el nombre de Jesús se va. Y Señor del cielo, yo te recibo en mi corazón y te pido que tú me ayudes para estar preparado. Y si tú vienes, yo quiero irme contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración en fe, usted ya es salvo. Siga al Señor, busque un lugar para asistir al servicio de Dios. Cómprese una Biblia, busque una Biblia, pida una Biblia, regalan Biblias, pídanlas. El Señor quiere bendecirlo, y por haberlo recibido has obtenido vida eterna. Ya no más miedo a la muerte, porque ahora ya sabemos a dónde vamos, porque somos hijos de Dios y somos herederos con Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos vemos la próxima semana.